viendo mi pantalla? Sí. Sí. Bueno. Sí, profe. Ahí. Bueno, antes que nada, no sé si vieron la clase pasada de las técnicas de histología, de células y eso, o solamente vieron el PDF. No, vean el video que está bueno y les va a gustar. Van a ver células como neuronas o miocitos, es interesante. Al menos si les gusta lo que es la biotecnología, les va a gustar. Es pesado, es largo, pero cuando tengan un tiempito, mírenlo. Bueno, es para nosotros, en biotecnología lo que hacemos usualmente es hacer algún cambio. Nosotros, acuérdense, primero antes de que empecemos con esto nosotros tenemos el ADN. El ADN está dentro del núcleo, ¿sí? El núcleo de la célula. Ese ADN se transcribe a ARN y luego se traduce a proteína. Y lo que es la proteína es lo que nos va a dar las diferentes funciones. Por ejemplo, van a ser ladrillos de las células, van a ser su estructura, pueden trabajar como enzimas, como les había mostrado en la primera clase, que son como tijeritas que cortan, que a lo largo de toda la carrera las van a ver. Pueden actuar como anticuerpos, que son proteínas que son del sistema inmune, ¿sí? Pero toda esa información está en el ADN. Lo que ustedes tienen que ver, esto igual lo van a estudiar más en biología molecular, pero el ADN tiene un lenguaje. Imagínense que nosotros pasamos de un inglés que es británico a un inglés yankee, que le cambian algunas palabras. Y luego lo traducimos a castellano. Eso es lo que hace. Y esta información que tiene este ADN, que luego lo vamos a traducir al castellano, es la información que me va a dar a mi proteína para saber qué tipo de estructura tiene, el plegamiento que tenga. Ese plegamiento, esa estructura tridimensional de esa proteína me va a decir después definir qué función biológica va a tener, ¿sí? En vez de ser este inglés británico a inglés yankee y después a español, lo que es el lenguaje de bases del ADN, se va a transcribir a lenguajes de bases de ARN y luego se va a traducir al lenguaje de aminoácidos. No sé si ya lo vieron en biología molecular, a lo que es en biología, que es una proteína. Espera que no me acuerdo la cosa. No sé si quería ver si alguien más, me parece que hay una... Ah, no. Esperen, si yo tengo que salir de la pantalla, me avisan cómo se hace porque no tengo ni idea. ¿Vieron? Se pusieron en negro. No, pensé que se había puesto alguien más, pero no es que está en la pantalla. Bueno, entonces, lo que nosotros como biotecnólogos podemos hacer es alguna modificación en el ADN, como insertar una información genética que no está usualmente en mi célula, así se puede transcribir y traducir en una proteína. Que por ejemplo, en los transgénicos, la típica proteína que hay, es una proteína que le permite resistir al glifosato, que seguramente ustedes lo habrán visto como la soja transgénica. ¿Sí? ¿Alguna vez escucharon de la soja transgénica? Sí. Lo que se hace es insertar a este ADN, una información, o sea, una secuencia, unas letras que me da la información genética para producir una proteína que me da resistencia al glifosato. Lo mismo nosotros podemos hacer para terapia génica. Podemos insertar alguna información que me da una proteína que me ayuda a enfrentar la enfermedad. Otras cosas que podemos hacer en esta molécula de ADN es como silenciar. ¿Qué significa? Como hacer que esta información no se transcriba o no llegue a traducirse, ¿sí? Nosotros podemos silenciar. Entonces, al no producirse esa proteína, se llama silenciamiento génico. Y ese silenciamiento génico puede servir porque capaz que esta proteína no queremos que se produzca, porque hay proteínas, por ejemplo, relacionadas con el cáncer. Entonces, si esta proteína se produce, la persona que tenga expresada esa proteína
puede producir un tumor. Entonces, con la terapia génica podemos silenciar esa información para que no se produzca esa proteína. A su vez, no solo podemos hacer eso, sino los medicamentos que nosotros tomamos afectan también a la expresión de esta proteína. Nosotros podemos hacer algún tratamiento con algún medicamento que haga que esta proteína se produzca en mucha cantidad o en menor cantidad, ¿sí? ¿Hasta ahora lo van entendiendo lo que digo? Sí. ¿Sí? Bien. Sí, profe, lo entiendo. Ok. Pero entonces, ¿cómo hacemos nosotros, cómo hacemos nosotros para saber que esta proteína se produjo en mayor cantidad, en menor cantidad, o no se produjo, o su función está bien o está mal? Porque son cosas muy microscópicas que no podemos verlas, ¿sí? Entonces están estas técnicas de biología molecular para mostrarnos si lo que estamos realizando, ya sea a nivel terapia génica o a nivel externo con un medicamento, estamos influyendo en la cantidad de proteína y en su calidad. ¿Sí? No solo esto, también sirve para diagnóstico, porque si bien esto estoy hablando siempre de nuestras células, pero nosotros cuando somos infectados por un virus o por una bacteria, ese virus o esa bacteria adentro nuestro se duplica. Y al duplicarse, tiene su ADN, su ARN y proteínas. Entonces, podemos ver si dentro de nuestra célula hay ADN, ARN o proteínas de un patógeno, ¿sí? Con este tipo de técnicas, que es como lo que se hace usualmente para COVID, que lo que se hace es analizar el ARN del virus para saber si nosotros tenemos ARN del virus en nuestras células, ¿sí? Bien. Para eso, para que puedan tener en cuenta cómo podemos hacer para ver estas moléculas chiquitas, para poder ver nosotros visiblemente estas moléculas, tenemos que tener en claro que el ADN, si bien ven que es una doble cadena que se une por bases, y el ARN es una simple cadena, ¿sí? Ahora, nosotros a esta simple cadena le podemos unir una sonda, ¿sí? Esto la van a ver después bien en genética, cómo es que se unen las bases. Pero a esto le podemos unir, se puede aparear una sonda. ¿Qué es una sonda? Es una secuencia de bases, como igual que la que tiene el ARN o el ADN, pero que tiene una lucecita. Esa luz nosotras las podemos ver, ¿sí? Entonces, pero esa sonda tiene una secuencia específica que se une a una secuencia específica del ARN o del ADN. ¿Sí? ¿Eso lo entendieron? Sí. Bien. Creo. Sí, ahora igual lo vamos a volver a ver, pero para que tengan el concepto de cómo hacemos para ver esto que es chiquitito y transparente. Lo que hacemos es sintetizar secuencias que se pueden hibridar, que se pueden unir a lugares específicos del ARN y el ADN y darle luz. ¿Sí? Ok. En las proteínas, que ustedes cuando vean el video, si pueden ver la clase anterior y verla, también lo vuelvo a explicar, pero está bueno que lo vean para con células. En lo que es proteínas, nosotros tenemos anticuerpos. Los anticuerpos, no sé si alguna vez estudiaron, nosotros tenemos una fase que, los anticuerpos son proteínas, ¿sí? Y una parte que es constante y una parte que es variable. ¿Qué significa que sea constante? Esta parte que ustedes ven acá abajo, en todos los humanos es igual, pero es diferente a las ratas. En todas las ratas es igual, en todos los ratones es igual, ¿sí? Entonces es constante por especie, ¿sí? Ahora, esta parte del anticuerpo es variable, ¿sí? Y es la que reconoce un determinado antígeno. Es la que reconoce una determinada parte de la proteína, ¿sí? Puede ser esta parte, esta parte, esta parte o esta parte. Que después ustedes van a ver, si en algo de inmunología, es que estos anticuerpos, al reconocer una parte de la proteína, está diciendo al sistema inmune que ataque ahí, está marcando a dónde atacar.
¿Qué es lo que se genera cuando nosotros nos vacunan? Se generan anticuerpos que van a detectar a un patógeno que tiene esta proteína y decir, acá tenés que atacar. Pero nosotros en biología molecular lo utilizamos para otra cosa. Lo utilizamos justamente también para reconocer, pero no para eliminar como el sistema inmune. ¿Sí? Entonces, nosotros en anticuerpos tenemos una fase constante y una fase variable. La fase variable reconoce a un antígeno. ¿Qué es un antígeno? Una parte de una proteína. ¿Sí? ¿Hasta ahí va bien? Sí. Bien. Sí, profe. Otra parte importante que tienen que tener en cuenta, yo que le dije, nosotros tenemos la proteína, tenemos el anticuerpo, que esta parte tiene variable, reconoce a una parte de la proteína, y esta parte es constante. Y yo que le dije que los anticuerpos son proteínas, así que podrían ser reconocidos por otros anticuerpos, ¿sí? Que eso es lo que pasa. Nosotros tenemos una proteína que es reconocida por un anticuerpo que usualmente se llama primario, y esta fase constante es reconocida por un anticuerpo secundario. Pero este anticuerpo secundario, a su vez, tiene una luz, que es una señal quimioluminiscente, que eso es lo cual nos permite a nosotros visualizarlo, ya sea por un microscopio, por un espectro o a simple vista. Van a ver un cambio de color como lo van a ver para las ELISAs. Puede ser una señal quimioluminiscente o se agrega algo que es una enzima que por una reacción cambia de color. Cambia, por ejemplo, de azul a amarillo. Eso pasa en las ELISAs. Bien, ahora vamos a ver qué es lo que pasa con respecto a proteínas. Con respecto a proteínas, lo que usualmente se hace para cualquiera de los estudios que realizamos es hacer una extracción de proteínas totales, ¿sí? Después, depende del estudio que hagamos, la extracción es diferente. Eso también después lo van a ver un poco mejor en biotecnología industrial. En todo caso, cuando llegue al tercero y me tengan, también lo podemos llegar a volver a ver. Ahora solamente quédense que yo lo que hago es, tengo mi célula, o tengo, por ejemplo, saco sangre a una persona, o le saco una biopsia a una persona, rompo ese tejido, rompo las células, y saco las proteínas, ¿sí? ¿Qué hago con esas proteínas? Lo que se suele usar, en general, en algunos no, pero en la mayoría de las técnicas, es hacer una medición de la cantidad de proteínas totales. ¿Cuántas proteínas tengo? Y esa técnica, hay un montón. Yo les pongo la más usada que les llama Bradford. No les quise poner más cosas porque si no, era para enquilombarlas. Pero hay otra técnica que se llama Lowry, hay un montón de técnicas, ¿sí? Esa es la más usada, la que elegiste. Sí, Bradford. Es una de las más usadas, que ahora se las voy a mostrar. Después de que hago la extracción, mido la cantidad de proteínas, hago el estudio de una proteína específica. Que, por ejemplo, lo que habíamos hablado antes. Si nosotros damos un medicamento y vemos que queremos ver si ese medicamento logró o sea, que haya más cantidad de esa proteína o que haya menos cantidad de esa proteína, pero de una proteína específica, no de todas las que tenemos. Entonces, hay determinados estudios para estudiar esa proteína específica. Y uno de ellos es ELISA o Western blot. Con ELISA podemos ver presencia o ausencia o la cantidad de una proteína específica, ¿sí? Ahora, otra cosa me quedó medio feo. Bueno, otra cosa que queremos ver es si esa proteína, si con el medicamento que le dimos o con esa modificación genética que hicimos, esa proteína es funcional, tiene una buena actividad. O hicimos que la actividad incremente, porque estas proteínas tienen una función, hacen un trabajo, el cual que se llama actividad enzimática, por ejemplo, en el caso de las enzimas. Y esa actividad nosotros la podemos ver. ¿Cómo lo podemos ver? Porque de nuevo son cosas chiquititas e invisibles. Lo podemos ver con métodos colorimétricos, ¿sí? Con cambios de colores. Bien, la primera técnica, que es la de Bradford, se basa en, acuérdense, nosotros tenemos un tejido o le sacamos sangre a una persona a la cual le hicimos un tratamiento
lo que hacemos es hacer una extracción de proteínas y tenemos un lisado de proteínas. Ese lisado de proteínas lo vamos a interaccionar con un químico, ¿sí? Que es este químico, que es el reactivo de Bradford, ¿sí? Este químico tiene un determinado color, es marrón, ¿lo ven? Pero ahora, cuando reacciona, cuando nosotros le ponemos una proteína, este químico reacciona con las proteínas. No le quise poner la reacción porque no sé cuánto de química están viendo, pero lo que tiene que ver es que este químico cambia de color al reaccionar con las proteínas. Y ven que se vuelve azul, pero cuando tenemos más proteínas, el color se vuelve mucho más azul. Y eso yo lo puedo cuantificar. ¿Cómo lo cuantifico? Ah, no lo puse. Esto lo puedo cuantificar. Esto lo cuantifico con un aparato que se llama espectrofotómetro, ¿sí? Esta placa, que igual después ahora en otro se los voy a mostrar, esta placa la ponemos en un aparato que es un espectrofotómetro. ¿Qué es lo que hace el espectrofotómetro? Es darle un número a cada colorcito. Por ejemplo, a este le puede dar un 1, a este un 2, a este un 3, a este un 4, a este un 5, a este un 6, a este un 7, un 8, un 9. ¿Ven? Le van a dar un número y cada vez que incremente, sea azul, sea más fuerte, el número que me va a dar mi aparato va a ser más, claro, va a ser más grande. ¿Sí? Yo ahora lo que les quería mostrar es cómo es un análisis de la técnica de Bradford. Están viendo el Excel, ¿no? Sí, Bueno. chiquito, pero en mi caso, que estoy viendo en el Excel. Esto tengo, bueno, yo tengo acá en mi eje X, en mi eje Y, tengo lo que es la absorbancia. Y en mi eje X tengo las concentraciones, ¿sí? ¿Por qué? ¿Yo cómo es que cuantifico esto? Yo voy a tener mi muestra, ¿sí? Que no sé qué concentración de proteínas totales tiene. Entonces le voy a hacer una dilución y la voy a poner, o lo puedo poner también tal cual, y lo voy a hacer reaccionar con este reactivo. Y a su vez voy a hacer una curva de calibración. A lo largo de su carrera van a ver que se usa mucho lo que es curva de calibración. La curva de calibración, ¿cómo la voy a hacer? Yo tengo una proteína que se llama BCA, que yo sé la cantidad que le estoy poniendo. Entonces, yo acá no puse nada de proteína. Acá le puse 1 gramo, acá 2 gramos, acá 3 gramos, 4 gramos, 5 gramos, 6 gramos, 7 gramos, 8 gramos. Y ven que van aumentando. Pero esos gramos me dieron una determinada densidad, ¿sí? Entonces, yo lo que voy a graficar es concentración, que no son gramos, sino son microgramos por microlitros. Usualmente cuando hablan de concentración no es la masa sola, sino es la masa sobre una unidad de volumen. No sé si eso lo vieron en alguna de las materias. Pero eso lo ven, por ejemplo, cuando ven a la lavandina, no sé si vieron ahora que son las diluciones con todo este tema. La lavandina tiene ahí que dice, no sé, 26 gramos por litro. Eso se llama concentración. Entonces nosotros para saber qué cantidad tengo en ese extracto que hice de mi tejido, o en esa solución, o en esa sangre que saqué de mi paciente, para saber cantidad, tengo que saber concentración. Y concentración es una unidad de masa sobre una unidad de volumen, que en este caso la que usualmente se usan proteínas son microgramos por microlitros. ¿Sí? Entonces yo lo que voy a graficar acá son las diferentes concentraciones que yo sé, porque yo sé lo que hay en mi BCA, versus la absorbancia que me dio, ¿sí? Por ejemplo, de nuevo, acá puse 1 microgramo microlitro, estoy diciendo, exagerando porque es mucho menos, pero para que lo entiendan, acá puse 0, 1 microgramo microlitro, 2 microgramos microlitros, 3 microgramos microlitros, 4 microgramos microlitros, 5 microgramos microlitros, y así. Y esto me dio una absorbancia de 0,0, 0,2, 0,3. Y entonces, ¿cómo hago para relacionar esa absorbancia con una concentración? Así, con una recta. Lo que le va a dar es una recta, ¿sí? Ustedes van a anotar, esto lo hace todo el Excel, van a anotar las concentraciones versus la absorbancia. Y eso le va a dar una fórmula de la recta, ¿sí?
Entonces, con su absorbancia, porque ustedes lo que van a tener del dato de su muestra es la absorbancia, ¿sí? Es esto. Entonces, con el dato de la absorbancia, ustedes van a ir a esta curva de concentración sobre absorbancia y van a obtener la concentración de proteínas totales que tuvieron en esa extracción. ¿Se entendió? Hola. Hola, sí, Sí, estamos sí, se acá. entendió. ¿Se entendió? ¿Sí? Perfecto. Sí, profe. Esto es algo que si trabajan en lo que es laboratorio lo van a hacer más, si trabajan con Wester y eso lo van a hacer un montón. Después esto, el tema del Excel no les voy a hacer, pero ustedes van a ver que pone la absorbancia, pone las concentraciones y ya una de las cosas que se tienen que manejar y tener un orden es siempre tener este tipo de planillas. Hacer la planilla una vez con todas las fórmulas, ustedes ya van a poner acá, es algo que ustedes, ¿para qué? Para el día de mañana, si tienen 50 muestras, copian y pegan y ya le da el dato. La máquina. Por eso, entonces, pero el Excel se lo tienen que armar ustedes, ¿sí? O un compañero que se los pase y después siempre arréglenlo de la forma que ustedes lo entiendan, ¿sí? Pero está buenísimo que ustedes empiezan a tener ya sus planillas, ya sea para el Bradford, para el Western o para hacer la Real, pero que tengan así no tienen que estar perdiendo tiempo en volver a hacer todo el Excel de nuevo y solamente es copiar y pegar los datos. Bien, una vez que ya sé la cantidad de proteínas, puedo hacer diferentes técnicas, ¿sí? Para el caso de Lisa, a veces, no sé, a veces sí se necesita la cantidad y a veces no, porque para cuando ustedes le hacen un análisis, no sé si escucharon, Perdón que te corten. Sí, ¿Por qué eligieron el nombre Lisa? ¿Tenés idea? sí, ¿Por qué le pusieron? sí, no, Elisa no es porque es un nombre de mujer, son siglas en inglés. Ah, Pero la sigla en inglés lo que quiere decir es que es una técnica de análisis que usa anticuerpos para analizar proteínas o antígenos. Eso es lo que significa esa sigla en inglés. ¿Sí? No lo puse para no complicarlas, pero es una... ¿Alguna vez hicieron un estudio con algún médico y no les pidió alguna ELISA? No ¿O no recuerdo. sabían? Nunca lo vi. Porque, por ejemplo, cuando ustedes hacen estudios y quieren saber los típicos, los controles diarios, y les ponen, ven que les ponen, no sé, proteína, tal proteína o tal enzima, y al costado le ponen eh, las, em, las cantidades normales o nunca lo vieron, ¿no? No, nunca me fijé. Ahora presten la atención, van a o sea, ver te ponen los parámetros. De acá a acá sería normal. Y claro, después te hace el resultado personal y luego decís, no, me pasó un poquito, me falta. bueno, por ejemplo, para lo que es para cuando miden el colesterol, no solamente ven el colesterol, sino también ven dos enzimas importantes que son la HDL y la LDL. Y para ver, por ejemplo, la cantidad de HDL y LDL, hacen esta técnica de ELISA, ¿sí? Para que vean que no solamente se usa en el laboratorio, la parte de nuestro, en el laboratorio científico, sino también a nivel de médico, ¿sí? ¿Cuánto es el tiempo que suele llevar a hacer un análisis de este estilo? Una ELISA un día. Un día, bien. En ELISA sí, es rápido. Yo he hecho 10 ELISAs en un día. Pasa que es todo un trabajo, se utilizan... Bueno, no me quiero poner con la metodología. Primero entendamos qué es la técnica y cómo es. Hay diferentes ELISAs, pero la idea de esto es identificar a una específica proteína si está presente o ausente en la muestra que tomamos, o sí, y también podemos llegar a cuantificarla y ver la cantidad, ¿sí? Entonces, hay una ELISA que se llama directo. A ver si esto me funciona, espero que sí. A ver si funciona esto. Porque lo puse para que se vea. Ay. Lo que sí voy a apagar porque no quiero que hablen. Yo después les voy a mandar. Por ejemplo,
queremos detectar si un paciente tiene anticuerpos frente al virus de la hepatitis B, que también ahora lo están haciendo con respecto al COVID. Hay algunos están haciendo métodos de detección de ELISA para ver si las personas que fueron infectadas tienen anticuerpos, y lo que están usando también es el plasma de esas personas como forma de terapia para las personas que están muy graves. No sé si lo han llegado a escuchar. ¿Lo llegaron a escuchar a eso? Sí, 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 sí. Sí, sí. Bueno, entonces, una de las cosas que sirve, por ejemplo, en ELISA es, nosotros sacamos sangre de un paciente y queremos ver si nuestra vacuna produjo anticuerpos frente al virus de la hepatitis B, o si nuestro paciente fue infectado por la hepatitis B, ¿sí? Lo que tienen que tener en cuenta es que los virus primero no tienen vida, son entes no biológicos que se meten adentro de nuestras células y usan nuestra maquinaria para reproducirse, ¿sí? Estos entes no biológicos tienen una proteína, a veces una capa de lípidos afuera, y adentro tienen un ácido nucleico, que puede ser ADN o ARN, ¿sí? Estas proteínas que están afuera del virus son detectadas por anticuerpos y generan en nuestro sistema inmune anticuerpos, ¿sí? Entonces yo lo que quiero ver si mi paciente que fue infectado o mi paciente que fue vacunado generó estos anticuerpos contra la proteína del virus, ¿sí? ¿Y cómo lo veo? Por ELISA. Lo que primero hacen es, usan estas placas, que son placas que tienen 96 huesitos, son agujeritos bien chiquititos, ¿sí? Lástima que no tengo, si estuvieran presencial yo se las mostraría. Bien, lo que hacen es, primero en estos huesos chiquititos, poner el antígeno, una proteína, ¿sí? Que esta proteína es la proteína del virus, ¿sí? Esta. Ponemos la proteína del virus. Bueno, ponemos la proteína del virus. Estos son pasos que después no se los explico, pero la idea es que quede solamente la proteína del virus y estos huequitos que quedan, tratar de taparlos para que no se pegue nada, que se llama bloqueo. Pero yo lo que quiero que vean es que, ahí está. Después yo lo que voy a hacer a esta proteína del virus, le voy a poner mi muestra de sangre, mi muestra de proteínas que tienen estos anticuerpos, que en el caso de un paciente que haya creado esos anticuerpos, acuérdense que esa fase variable se va a unir a esa proteína, ¿sí? En cambio, el otro paciente que no produjo anticuerpos no tiene esos anticuerpos que se unen por su parte variable al antígeno, ¿sí? Yo después lo que voy a hacer, esto es un anticuerpo primario, yo después lo que voy a hacer es poner mi anticuerpo secundario. ¿Se acuerdan que yo les había hablado del primario y el secundario? Bueno, el secundario lo que va a hacer es darme color. El secundario se va a unir a ese primario y, Muestra la parte de eso. claro, ¿ven? El paciente que tenía los anticuerpos, voy a ver color. Y el paciente que no tenía anticuerpos, no voy a ver nada. ¿Y cómo lo veo? Así. Van a ver una placa. Ustedes, a la luz, ya pueden ver que el que no tenía, se suelen poner siempre en todas las muestras, en las clínicas tenés que poner un control positivo y un control negativo, ¿sí? Y si quiero cuantificar, hay que hacer también lo mismo que antes con el Bradford, una curva de calibración. Bien. Lo que hacen es, ¿ven? Ahí les muestro una placa. ¿Ven los colorcitos? Que son diferentes. El que tiene, ¿a usted qué le parece? El que tiene más anticuerpos, ¿se va a ver como con más color o menos color?
Se supone más fuerte. Es si tiene más. anticuerpos, ¿no? con más color. Y el que tiene menos anticuerpos va a estar Más suave. claro, más clarito, más amarillo. Y el que está más marrón es el que tiene más anticuerpos. El que está amarillito, más clarito, es el que tiene menos anticuerpos. Y el que está así transparente directamente no tiene anticuerpos. ¿Entienden? Sí, sí. Esto Sí, lo vamos a pasar por este es un espectro. Este es un espectro que es como se llama también lector de placas. Nosotros ponemos la placa ahí, cerramos, y estos colorcitos que nos dieron, perdón, estos colorcitos que dan así, ese aparato lo que hace es pasar ese color a números. ¿Sí? Y con esos números son los que yo después también voy a trabajar la media, el desvío y las diferencias estadísticas, ¿sí? O lo que puedo hacer en caso de los pacientes es ver, bueno, presencia o ausencia, o si estoy analizando, que ahora vamos a ver, una proteína, le puedo dar la cantidad. ¿Y para qué quiero la cantidad? Por ejemplo, cuando me hago un estudio, un diagnóstico, para saber si la cantidad que tengo de esa proteína está dentro del rango normal que tengo que tener. Y no es porque si está fuera del rango normal significa que yo tengo alguna patología. O algo que estoy tomando externamente me está cambiando la concentración de esa proteína. ¿Sí? Consulta. Sí. ¿Toda esa muestra que tenés ahí es de una sola persona o son varias personas a la vez? La placa sí, son varias. Son de son varias varias personas personas. o de varios animales. Sí. Bien. Imagínense que tienen 96 wells, a veces están por duplicado, por triplicado, o sea que pueden poner un montón de muestras en esa placa. Perfecto. Eso es analiza directa porque es uno de los que más ven para analizar anticuerpos, por ejemplo, en este caso, para ver si ustedes generan anticuerpos si fueron infectados por algún virus o por alguna bacteria. Que también se analiza para las vacunas, para ver si nosotros estamos investigando una vacuna y queremos ver si nuestra vacuna generó anticuerpos, hacemos esta técnica de ELISA. Después, podemos hacer una técnica que se llama tipo sándwich. Les muestro las dos, después alejo los videos para que sigan viendo, está todo en castellano, para que sigan viendo. Nosotros acá lo que queremos ver no es anticuerpos, sino queremos ver si adentro de nuestras células tenemos virus, ¿sí? Que ahora también CONICET está haciendo lo mismo para COVID, está viendo de hacer un test, pero, o sea, en vez de hacerlo así por ELISA, hacerlo tipo como el EVA-test. Bueno, el EVA-test es como un ELISA, que lo que detecta es una proteína que se nos genera cuando estamos embarazadas. Lo que hace este ELISA es detectar si tenemos esta proteína, no si generamos anticuerpos, ¿sí? Sino es saber si adentro de nuestras células tenemos virus, o sea, si tenemos virus, tenemos esta proteína. ¿Cómo es que lo hacen? De nuevo, tenemos el gualcito, pero en vez de poner el antígeno como antes, la proteína, ponemos un anticuerpo. Todo esto nosotros lo producimos biotecnológicamente, ¿sí? Tanto la proteína como el anticuerpo. Lo podemos producir a nivel biotecnológico. Lamentablemente en Argentina no tenemos muchos lugares. Uno es el que se produce es el CEBAN, que es el que hizo el test rápido para COVID. Pero encima el científico que hizo los monoclonales era argentino. Por eso es que uno de los que más cuesta que van a ver después como técnicos es la compra de anticuerpos o proteínas, porque son muy caros. Bien, estos anticuerpos, acuérdense, la fase constante, se pega, y acá nosotros estamos en la fase variable, que es la que va a reconocer a esta proteína del virus, ¿sí? Entonces, nosotros primero ponemos el anticuerpo, después ponemos la muestra del paciente, bueno, eso también, de nuevo, bloquear para que no quede solamente expuesto a la fase variable y no haya huequitos. Y lo que vamos a hacer es, la muestra de un paciente, acá sea un paciente enfermo y acá un paciente sano. Entonces lo que vamos a hacer es sacar sangre, se hace lo que es para ver esa extracción de proteínas, es una centrifugación simple. Y lo que hago es poner
esa muestra en mi web, ¿sí? O ven, el paciente que estaba infectado va a tener la proteína, porque tenía dentro de sus células el virus, ¿sí? Entonces, esa proteína va a interaccionar con mi anticuerpo, en cambio el otro paciente que no estaba infectado no va a tener nada. Después, lo que voy a hacer es poner un anticuerpo. ¿Sí? Ese anticuerpo va a estar marcado. Pero, ¿ustedes qué le parece? En el primer well, ¿va a poderse unir este anticuerpo? Este anticuerpo que tiene la fase variable, que reconoce el antígeno, y a su vez está unido a algo que nos permite dar color, acá, ¿se va a poder unir? ¿Tiene algo para unirse? No, porque no está tapado por el coso. No, sí se va a poder unir. Porque Sí. yo tengo acá el antígeno, este antígeno está unido a este anticuerpo, pero esta parte está expuesta y puede unirse. Pero acá, ¿tengo Pues sí. antígeno unido? Entonces. No. Entonces, este anticuerpo no tiene nada que reconocer. ¿Ven? Ahí igual lo analicé mejor con el dibujito. ¿Ven? Ahí el anticuerpo reconoce el antígeno. Por eso es sándwich, porque la proteína queda en el medio y queda como los otros anticuerpos, como los pancitos. Después se hacen lavados. Y nada, y el que tiene la peroxidasa o el que tiene este anticuerpo secundario que me da la luz, voy a ver color, y el que no voy a ver ningún color. ¿Sí? Volvemos a la... Hay otro tipo de ELISAs, pero esos dos me parecen que son los más importantes para que lo vean. Ahí igual los dejé los links para que puedan verlos cómo se hacen los otros ELISAs. Pero, ¿lo entendieron a la base de la técnica? Sí. Me cambio, sí. ¿Sí? Ahora sí, cuando tengan los análisis, ustedes van a poder entender de enzimas o de proteínas, van a entender cómo es que se lo hicieron. Y espero que algún día lo hagan ustedes. Bien. Hay otra técnica, esta es un poquito más complicada, que se llama Western blot, que también puedo ver presencia o ausencia y la cantidad de una proteína específica, ¿sí? Para esto también voy a ver que me ayuda un video. Yo se los paso rápido, es mucho más largo, él lo hace más extenso cuando lo vean. Pero yo quiero que se queden con los conceptos más importantes. Bueno, nosotros tenemos ahí a nuestra célula. Lo que tenemos ahí es un preparado, ¿sí? Ese preparado es un lisado de células. ¿Se acuerdan que nosotros rompimos el tejido, rompimos las células, quedamos con las proteínas? Las cuantificamos, sabemos qué cantidad de proteínas, y esas lo vamos a sembrar en un gel. Ay. Se me fue. Ahí está. Bueno. ¿Qué es un gel? Nosotros tenemos, vamos bien, ¿no? Nosotros tenemos ese lisado, tenemos o la sangre o la biopsia del tejido, rompimos el tejido, rompimos la célula, nos quedamos con las proteínas. Eso es un liquidito que va a tener nuestras proteínas. Ese líquido lo vamos a sembrar en un gel. ¿A qué yo me refiero a sembrarlo en un gel? Nosotros, esto es como una gelatina, ¿sí? Pero es una gelatina especial, que se hace usualmente con acrilamida. ¿Sí? No importa, es una gelatina, que lo que tiene son poritos, que lo que hace es que cuando mi proteína pase por ahí, mi proteína vaya como esquivando esos poritos, ¿ven? Como estos. Pero, ¿a ustedes qué les parece? Proteínas que porque no es que tengo proteínas que todas tienen el mismo tamaño. Proteínas que son muy grandes, ¿van a poder pasar todos los poros? Calculo que no. No. Entonces las proteínas más grandes se van a quedar arriba y las proteínas más chiquitas van a quedar abajo.
Entonces, con este gel y haciendo estos poros, yo voy a poder separar las proteínas por tamaño. Arriba me van a quedar las más grandes y abajo me van a quedar las más chiquitas, ¿sí? ¿Y cómo es que yo voy a lograr que ese líquido que tiene proteínas avance por estos poros? Eso lo hacemos por un tema de que las cargamos negativamente y las hacemos pasar por un campo eléctrico que van hacia el lado positivo, ¿sí? Lo importante que quiero que le quede claro es que este gel me sirve para separar por tamaño, ¿sí? Entonces yo lo que hago es, no importa, hay un gel concentrador, separador, después cuando vamos en tercero lo vamos a ver más en detalle. Yo quiero que se lleven la técnica y para qué sirve. Ahí ven, están sembrando, es dificilísimo sembrar este gel. ¿Cuál es la necesidad de separarlas por tamaño? ¿Qué beneficio o no? Ahora vamos a ver por qué. Yo quiero que la idea de esta técnica es primero separarlas por tamaño y después identificar a mi proteína, ¿sí? ¿Por qué? Porque si yo tengo esto al contrario de la ELISA, yo como que es mucho más específica. Veo un determinado, aparte que la ELISA es mucho más caro que esta, veo una determinada proteína por ejemplo, yo quiero saber si tengo más expresión de una determinada proteína por un tratamiento. Entonces, lo que yo, cuando tenga ese lisado de ese tratamiento, de esa persona que le hice el tratamiento, voy a tener todas las proteínas que tiene esa persona, no solo esa proteína específica que yo quiero estudiar. Entonces, lo que voy a hacer con mi primer paso es diferenciarlas por tamaño, y luego de diferenciarlas por tamaño, voy a utilizar estas técnicas de anticuerpo primario y secundario para identificar solo esa proteína a la cual quise cambiar su concentración o la quise que no se produjera. ¿Está bien? Ahora igual lo vemos Sí, profe. ahora igual lo vamos a ver bien. Pero ven, nosotros eso se siembra, eso es lo que ven, si ven el video después les muestro. Esto se llama tip. Después está bueno que si tienen un tiempo, bueno que tengamos presencial, mostrarles eso, lo que es un tip, lo que es una micropipeta y todo. Porque no es que esto lo siembro, no, es todo delicado y tenemos una pipeta finita para poder sembrar ese líquido y que caiga en ese bolsito. Esto es como un huequito en el cual se pone el líquido, se pone en un campo eléctrico y esto que está cargado negativamente va a correr hacia el lado positivo. ¿Pero cómo? A través de esos poros me va a quedar la parte más grande arriba, las proteínas más grandes arriba y las proteínas más chiquitas abajo. Bien. Eso yo no lo voy a poder ver. Yo solamente voy a ver si el marcador se puede llegar a ver, pero en sí solamente voy a ver la banda de abajo, que se llama, que eso lo tiene un poco el buffer de siembra para que veamos cómo va corriendo. Pero el resto es transparente. Vemos solamente la gelatina. Entonces, ¿cómo hacemos para ver esto transparente? Lo tenemos que pasar, este gel, a una membranita. Esto sí lo podemos tener, ahí está. Podemos llegar a tener este gelcito con una cosa que se llama Kumasi Blue. Pero esto es para mostrarles que ven que las proteínas de mayor tamaño quedan arriba y las de menor tamaño abajo. Pero acá yo tengo un montón de proteínas y yo quiero una proteína en específico. Quiero ver una manchita nada más, ¿sí? Ahí ven cómo están corriendo las proteínas. Ven que hay diferentes rangos de bandas. Pero yo quiero identificar una sola bandita que corresponde a mi proteína. ¿Cómo es que lo hago? Lo que hago es pasar estas proteínas que están en mi gel a una membrana. Una membrana es como un papel, ¿sí? Que es de una textura, en el cual me permite pegar las proteínas ahí y sea más fácil trabajar con los anticuerpos, ¿sí? Porque con el gelcito es mucho más difícil trabajar con los anticuerpos. En cambio, con este tipo de papel, que es como van a ver que cuando trabajan es una membranita, voy a poder trabajar mejor, ¿sí? Entonces, lo que voy a hacer es pasar estas proteínas que están en mi gel a una membrana.
que es como un papelito donde van a estar mis proteínas, ¿sí? Un papelito especial. Bien, acá lo que les muestra es como esta parte se llama transferencia. También se hace por una cuestión de, se pone como un campo eléctrico para que como las proteínas que están cargadas negativas se vayan a lo positivo. ¿Ven cómo se transfieren a la membrana? Sí. No, tipo de ionización, sería una desionización. No, ionización es otra cosa. Es como pasan la electricidad ven que van de lo negativo hacia lo positivo. Sí. Bueno, es lo mismo, las proteínas están cargadas negativamente si tienden a ir hacia el lado positivo de ese campo eléctrico. Ionización es otra cosa, eso capaz que lo vieron en química. Ajá. Sí. Bueno, entonces lo que vamos a hacer es, a esta membrana le vamos a poner un anticuerpo primario. Primero le ponemos el anticuerpo primario. Lo mismo que la ELISA. El anticuerpo primario que reconoce mi proteína. Y luego le vamos a poner el anticuerpo secundario que tiene esa lucecita, que podemos verla. ¿Bien? Entonces, al ponerle ese anticuerpo secundario que tiene esa lucecita, ahí les muestra figurativamente que tiene la proteína, que está rodeado de un montón de otras proteínas, pero mi proteína de interés es la verde. Entonces ahí lo que le hacen es poner el anticuerpo primario que reconoce mi proteína de interés, y luego el anticuerpo secundario que reconoce ese anticuerpo primario que tiene la lucecita. ¿Ven? Es como que para que vean qué es lo que pasa en esa bandita. Ajá. Y lo que yo voy a ver, después de hacer con una placa radiográfica o hay un aparato, que sí, espero que cuando volvamos a la normalidad y a un tiempo pueden llegar a venir al laboratorio donde trabajo y mostrarle cómo es que se ven estas imágenes, que es un aparato que se llama ChemiDoc. Y podemos ver, y lo único que vemos es esto, son banditas, que yo ahora les voy igual a mostrar. Que se ven así, ¿ven? Pero ahora les muestro por... Sí me deja, acá. No me deja cerrar el... Ahí está. Esa es mi abuela, se la ven. ¿Ven? ¿Lo ven a la imagen? Ustedes lo que ven es esto. Banda, una bandita. Y esa bandita es mi proteína. ¿Y ven que tienen diferentes intensidades? ¿Ven? Esta está más chiquita que esta. Sí. Y esto se puede cuantificar también. Y uno de los programas que se usa para analizar esto es el ImageJ, que es este. Que lo que hace es, yo acá se lo voy a mostrar, no sé si que lo tienen que saber. Lo voy a mostrar para que vean la diferencia que se ve en este que estamos intentando. Esto se llama después, se los digo, pero no, son histogramas. Después se lo van a reolvidar, pero si lo llegan a ver, son histogramas. Yo para que quieran que vean cómo es que este programa pasa de... ¿Ven? ¿Qué habíamos visto? Vimos que esta banda es más, ¿la ven? Que es más clara que esta, ¿o no? Sí. Y acá Sí, lo que me hizo el programa es pasármelo a número. ¿Ven? Esta banda la cuantificó como 2350. Y esta banda me la cuantificó como 3200. ¿Ven? Más intenso, más el número. ¿Sí? Sí. Sí, profe. Después, Aparte es como que se ven algunas más difusas que otras. sí, esto es... Eso ya de la coloración. El Western Blot es una técnica muy complicada. Iba a decir una mala palabra, muy complicada. Pero es una de las técnicas que más se usan para detección de proteínas. Porque hay veces que no podemos usar el ELISA. Porque es mucho más difícil y nada. Sí o sí tienes que usar Western Blot para detectar.
si está la ausencia o presencia de la proteína o la cantidad de la proteína, ¿sí? Y una de las cosas que se hace es no solamente ver la proteína de interés, sino también ver otra proteína que sabemos que sí o sí está. ¿Por qué? Porque puede pasar que ustedes cuando están pipeteando, cuando están haciendo esta técnica, ustedes lo que tienen que hacer es primero cuantificar por Bradford y a todas las muestras poner la misma cantidad de proteínas totales, ¿sí? Pero a veces es imposible, puedes tener un error o algo y no se pone. Entonces, ¿cómo sé que esta intensidad se debe a que tengo más cantidad de proteínas por mi tratamiento o porque puse más cantidad de proteínas yo? Y eso lo que se hace es poner un control interno. Ese control interno es analizar otra proteína que siempre va a estar y siempre se va a expresar aunque le pongamos cualquier tratamiento, ¿sí? Pero la que se suele usar es ABDH. Esto para que lo vean nada más, lo que se hace es ver cuánto da el número de nuestra proteína de interés y cuánto da nuestro control interno. Y se hace una relación, ¿sí? Y se puede utilizar relaciones o también se puede usar porcentajes. Pero el porcentaje se lo hace con respecto a la media del control. Estoy mostrando cómo es que se pueden analizar. Pero lo que quiero que vean es cómo estas manchitas que vemos, que decimos, uy, que cuando aparezcan y estén trabajando van a decir, ay, se van a poner felices por solo ver una fucking bandita chiquitita. Pero sí, les juro que les da emoción ver la banda porque sí significa que todo lo que hice pues un trabajo entre 2 y 3 días, el Western Blot. Porque entre la corrida... Sí, entre 2 y 3 días, más todo el trabajo previo que hayan hecho del tratamiento con el animal. Claro, más todo el trabajo previo que hayan hecho con el tratamiento con el animal o con las células, y a veces tienen 1 o 2 oportunidades de largarlo. Que son a veces meses de trabajos previos que hicieron para que, por eso es que se emocionan al ver una banda. Y más si le da una diferencia. Bueno, yo para que vean que en biología molecular tratamos de darle luz, tratamos de dar este color para después poder cuantificarlos con estos medios como el IMAGE-J y poder decir, no, bueno, el tratamiento que hicimos aumentó la concentración, aumentó la cantidad, aumentó la actividad de esta proteína, o ya sea un anticuerpo o una hormona, lo que estemos analizando, ¿sí? Bueno. Estamos acá. Otra forma, ¿vamos bien? Vamos bien. Bueno. Yo lo que quiero que también le queden claro en esto, que también lo puse en el PDF, es importante, cuando ustedes trabajan, por ejemplo, con Western Blot o la técnica que sea, se preparen todos los materiales previos, esto se tiene que ver justamente con metodología de la investigación y la forma de trabajar. Ustedes no pueden decir, bueno, hoy hago un Western, no. Tienen que prepararse todos los materiales antes, leer el protocolo del Western, ¿sí? Usualmente van a tener protocolos o datasheet de las cosas que ustedes tienen que largar, ¿sí? El investigador le va a decir, bueno, hoy necesito un Western para tal día. Listo, entonces se tienen que fijar en su laboratorio que tengan todas las cosas, porque todos estos pasitos que yo les nombré tienen un montón de líquidos que se llaman buffers que tienen que ustedes hacer, ¿sí? Entonces tienen que tener todo preparado antes. Y una de las cosas importantes que tienen que hacer para lo que es cuando hacen estas técnicas es ver la datasheet. Yo siempre les dije que a ustedes les hablé del anticuerpo primario y el anticuerpo secundario. Por ejemplo, acá yo les busqué el datasheet de un anticuerpo primario que es de GAPDH, que usualmente GAPDH se usa como control interno. Entonces ustedes tienen que ver en la datasheet, por ejemplo, ¿en qué condiciones se mantienen? Usualmente los anticuerpos se mantienen en heladera a de 2 a 8 grados, pero hay algunos que se mantienen a menos 20, o sea, significa a freezer. Entonces es importante que lean esto, ¿por qué? Porque si capaz que ustedes ponen un anticuerpo en la heladera y va a freezer, después chau, cagaron el anticuerpo. Entonces, antes de comenzar, está bueno que tengan todos estos protocolos, que lean el datasheet de los reactivos con los cuales van a trabajar, si les sirve para sus técnicas, porque ven acá hay un montón de técnicas que podemos usar anticuerpos. Y, por ejemplo, este anticuerpo sirve para Western, pero no sirve, por ejemplo, para hacer dot blot o para hacer inmunoprecipitación, que es otras técnicas que también se usan para
detectar proteínas. Entonces, fíjense en lo que es la datasheet, en los protocolos que tengan previamente en su laboratorio, o si no hay algún protocolo, es importante que se fijen en otras papers. ¿Se acuerdan que les había hablado del este está justo en inglés, pero quería que mostrárselos, que las variables ustedes tienen que ponerlo en lo que es materiales y métodos, ¿sí? Y lo que pueden ver, si están poniendo a punto una técnica como el Western, es ver qué es lo que hicieron otras publicaciones. Por ejemplo, esta, ¿ven? Acá yo veo el Western Blot, cómo lo hizo, qué cantidad de proteína utilizó, qué tipo de membrana usó, ¿sí? Acá no da mucho detalle, pero algunos hasta le dicen de qué empresa trabajó, en qué empresa compró el anticuerpo, qué ilusión utilizó, ¿sí? ¿Para qué? Para, si están haciendo algo similar, tratar de hacer la puesta a punto con algo que ya alguien hizo y que está aprobado, ¿sí? También lo que puedan buscar, que van a ver en lo que es protocolos, en la página de PubMed o en cosas, hay como páginas donde ya hay protocolos. Por ejemplo, este es uno de citrato sintasa, que lo vamos a ver ahora, que es para ver actividad. Y hay otro que se llama, que se los voy a pasar después, ay, no me sale el nombre, que son como libros de protocolos. Libros de protocolos de biología, handbook se llama, handbook de biología molecular, de microbiología, del área que ustedes estén. Pero siempre antes de empezar, que ustedes digan, bueno, larga esto, por más que se lo digan, ustedes tienen que leer antes. Lo mismo que cualquier investigación, tienen que leer cómo lo hicieron otras personas, el protocolo que está en su laboratorio, la datasheet de los reactivos, ¿sí? Y todo para tener las variables posibles por si no les llega a dar. Porque cuando recién empieza, puede pasar que estas banditas lindas que ven acá no las vean, pero porque sea un problema en la técnica, ¿sí? Y esos problemas en la técnica las van a descubrir leyendo y viendo qué hicieron otras personas y viendo también la datasheet de los reactivos. Sí, eso es muy importante como técnicos que lo tengan en cuenta. Bien, esta es una de las otras cosas que vemos en proteínas es la actividad enzimática. La actividad enzimática es la función de, no sé si ustedes vieron reacciones en química. Nada. ¿Vieron reacciones en química? No Leímos tuvimos química. encima. ¿Sí? En bioquímica vieron reacciones, sí. Sí, encima, en química biológica. Química biológica nada más, sí. Bueno, esta enzima se llama citrato sintasa, está en el ciclo de Krebs, capaz que lo vieron ¿vieron eso, glucólisis, ciclo de Krebs? No. Bueno, No, profe, no. bueno, hay una enzima que se llama citrato sintasa, que está en una ruta metabólica que es muy importante para nosotros, se llama citrato sintasa. Bueno, esta enzima lo que hace es esta reacción, acelerar esta reacción, ¿sí? Entonces, si yo quiero ver si con mi tratamiento aumenté la actividad de esa enzima, aumenté que funcionara mejor o que funcionara más, lo que puedo hacer es usar este método de espectrofotómetro. ¿Qué es lo que hace? Esta enzima hace esta reacción, que tiene este producto. A esta enzima le voy a agregar otro reactivo que se llama DTNB, que tiene usualmente un color. Y cuando reacciona con este producto de la enzima, se convierte en otro color, ¿sí? Usualmente el DTNB es muy clarito, y cuando reacciona se hace un amarillo fuerte. Y de nuevo, ese color, ese amarillo fuerte que yo estoy viendo, ven acá les puse un aparato. En este caso igual no se usan, se pueden usar huesitos como vimos antes, sino estas cubetitas. En este caso, este fue un reactivo en rojo, no en contra amarillo. Pero lo que van a ver en esta reacción es que van a empezar clarito y cada vez que empieza a reaccionar con el producto de la reacción de la enzima, se va haciendo cada vez más amarillo. ¿Y cómo es que veo ese amarillo? De nuevo, con absorbancia. Entonces, pero acá no voy a hacer absorbancia versus concentración, sino absorbancia versus tiempo.
ven que a lo largo de que pasan los, en este caso, segundos, la absorbancia va aumentando. ¿Pero por qué aumenta la absorbancia? Porque ese amarillo se va haciendo cada vez más fuerte. ¿Y qué es lo que yo veo? ¿Qué es lo que veo para saber si mi enzima tiene más actividad? Es la pendiente. Veo cómo es que esta recta va aumentando. Si yo tengo una mayor pendiente, la reacción va a ser más rápida, ¿sí? ¿Y qué significa eso? Si yo tengo, mi enzima está más activa, ¿yo voy a tener más producto? ¿Voy a tener más producto? ¿Sí? Sí. Entonces, si mi enzima va a estar más activa, voy a tener más producto. Y si yo tengo más producto y el detenedor reacciona y este reactivo reacciona con mi producto y se hace color más, se hace amarillo. Ese color amarillo, si yo tengo más producto, ¿se va a producir más rápido o más lento? O más rápido. Más rápido. Bien. Y ese producto que se produce más rápido, lo voy a ver con la pendiente. Voy a ver que si se produce más rápido, voy a tener una mayor pendiente, ¿sí? Y así puedo medir la actividad de esta proteína, que en este caso es una enzima. ¿Se entendió? Ujú. Bien. Bien, eso es con respecto a proteínas. Ahora vamos a ver con respecto a ARN. ¿Sí? Lo mismo que antes, hacemos una extracción de ARN y medimos la cantidad de ARN. En este caso no hacemos un Bradford. ¿Se acuerdan que con proteínas hacemos un Bradford? Lo podemos medir con un aparato que se llama nanodrop. Las proteínas también las podemos llegar a ver con nanodrop, pero es más exacto usar Bradford. El nanodrop es un aparatito chiquito que espero que después cuando llegue a tercera puedan venir al lado y se los voy a mostrar, que ustedes ponen una gotita chiquitita, muy chiquitita, que son 2 microlitros, y le dice cuánta cantidad tiene. Entonces, ponemos esos 2 microlitros y te dicen, obtenés 20 microgramos microlitros. No tienen que hacer la curva ni nada. Lo ponen ahí, ya tienen la cantidad. Y después, pero ahí que tengo todos los ARN, acuérdense lo mismo. Tengo la célula, tengo el tejido, la célula o lo que extraje, rompo todo, me quedo solamente con el ARN, ¿sí? Extraigo, purifico solamente el ARN, y de ese ARN tengo un montón, no tengo solamente el ARN que yo quiero estudiar, sino tengo todos. Entonces, de nuevo, para estudiar un ARN específico, como hacíamos antes con una proteína específica, hay determinadas técnicas. Una de las técnicas se llama Real-Time PCR, que es la que se usa ahora para COVID, y otra es Northern Blot, ¿sí? Para lo que es, para la Real-Time, para el Northern Blot, así solamente el ARN, lo híbrido, acuérdense que yo les había hablado de las ondas que se unen a una secuencia específica del ARN y el ADN y dan luz. Para eso solamente necesito el ARN. Pero ahora cuando hacemos una real-time PCR, tenemos que hacer un paso extra, ¿sí? Con este ARN que extraje. Lo que hay que hacer es... ¿Dónde está bajando? Ahí está. Este ARN lo tenemos que pasar a ADN. Y trabajamos con el ADN, no con el ARN. Pero esto lo hacemos para lo que es real-time. Para el orden solamente trabajamos con el ARN. Bien, ahora igual lo vamos a ver. Porque es más práctico, por eso lo volvés a pasar. No es porque es más práctico. Porque en realidad, no me quiero meter, en sí lo que se amplifica, porque vos lo que querés es trabajar, no quiero, porque ustedes vieron transcripción, traducción en alguna de las materias. No. Quédate con que es más práctico. Pero en realidad ahora después cuando llegamos a tercero lo volvemos a ver, pero en realidad es porque se trabaja con el ADN y no con el ARN cuando se es PCR. ¿Sí? Y en este caso yo necesito el ARN porque no lo quiero marear. Hay todo un tema de biología molecular acá. Nosotros el ADN, cuando pasa a ARN, hay un montón de adiciones. No es que esta información pasa tal cual a ARN. En humanos hay unas ediciones que se cortan, se pegan,
y nosotros lo que queremos ver, pero lo que pasa a proteína es el ARRE, esa parte, esta secuencia, ¿sí? No toda la secuencia. Por ejemplo, acá dice una frase, ¿sí? Esta frase no se transcribe igual. A esa frase le va a faltar una, capaz que lo editan y le falta una palabra. Pero la frase que se va a traducir a proteínas es la que me dice el ARN, ¿sí? Entonces, a veces para cuantificar cantidad, si mi tratamiento modificó algo de esta proteína, en vez de ver la proteína podemos ver el ARN. Pero para verlo por PCR, ese ARN tiene que pasar a ADN. Los confundí más, ¿no? ¿O se entendió? Es difícil porque les falta un poco de base de lo que es, pero quería mostrar la técnica. Lo que tienen que quedarse en claro, después igual esto lo vamos a hablar ahora en tercero. Por eso también quería a los chicos de tercero para que me ayudaran. Pero los guachos no vinieron. Lo que tiene que quedar en claro es que el ARN, si nosotros hacemos un tratamiento, ¿sí? Podemos modificar la expresión de la proteína, la cantidad de proteína o la calidad de la proteína, que es lo que veníamos estudiando antes. ¿Cómo podemos ver si? Porque todo esto es chiquitito y no lo vemos. Entonces, ¿cómo podemos ver? Podemos estudiar la proteína por estas técnicas como Western o ELISA, o podemos estudiar el ARN, ¿sí? Ver que esa modificación que hicimos también me va. ¿Por qué? No es que modifica solo este paso, modifica también este paso. Y si la transcripción no se produce, la traducción no se produce. Entonces podemos analizar este paso o este paso. Y en este caso, las técnicas que les voy a mostrar es cómo analizamos este paso, ¿sí? En el caso de que hacemos un tratamiento, en el caso de que, por ejemplo, en lo que vemos en COVID, queremos ver si adentro de una célula tenemos ARN. Si adentro de esta célula tenemos ARN viral, significa que la persona está infectada, ¿sí? O si nosotros hacemos un tratamiento a una persona en el que le queremos incrementar una determinada proteína, si la proteína está incrementada, ¿el ARN va a estar incrementado? ¿Qué les parece? Me callaron. Digan lo que quieran, pueden equivocarse acá. Si yo hago un tratamiento, y yo sé que con ese tratamiento que estoy haciendo, aumento la cantidad de proteína, el ARN de donde se va a traducir esa proteína, ¿va a estar aumentado? Una vez que lo modifiqué. Claro, le doy a mi paciente un medicamento, Sí. por ejemplo, un neuropsiquiátrico. Yo sé que si les doy ese medicamento, ese paciente va a incrementar por ejemplo, lo que le pasa a las personas con Alzheimer. A las personas con Alzheimer le falta una proteína que se llama dopamina. ¿Sí? Si vos se la das, supuestamente lo tiene. Sí, Ahora, le doy un medicamento que va a hacer que incremente esa proteína, ¿sí? Entonces, esa proteína, si hago por ELISA o por Western, va a estar incrementada. Pero si analizo su ARN, ¿va a estar incrementado o no? No sé. Ay, yo pienso que sí. Sí, va a estar incrementado, ¿sí? Porque si tengo más ARN, voy a tener más proteína. Okay. ¿Se entienden? Uh-huh. Entonces, si tengo más harina, voy a tener más pan. Tengo de dónde vengo, ¿sí? Entonces, nosotros podemos analizar tanto lo que es proteína o lo que es ARN. Ya sea para diagnóstico, si queremos ver si esa persona está infectada con un virus, o si con un tratamiento ese ARN aumentó. Bien. Y las técnicas para verlas es el Northern Blot y Real Time PCR. O RT-PCR, pero les quise mostrar esta técnica para que vean cómo es que se hacen los análisis de COVID. El Northern Blot es parecido al Western Blot. ¿Se acuerdan que en el Western teníamos que pasar por un gelcito? Acá ahora mismo. Un gelcito donde se corre la muestra, también se diferencian por tamaños,
se transfiere a una membrana, y esto es una membrana especial, no es la misma que la del Western, y después de esa membrana lo que hacemos es darle luz. No importa, acá es como una placa. ¿Vieron cuando se hacen los rayos X? O cuando nunca le hicieron una radiografía. Sí. Bueno, acá lo mismo, hacen como una especie de radiografía, una especie de foto, en el cual solamente voy a ver luz en la bandita del ARN específico que quiero. Pero es la misma técnica que Western, nada más que tengo ARN, ¿sí? Primero hago gel, después lo transfiero a una membrana, y en vez de usar anticuerpos, yo lo que voy a usar, es lo que habíamos visto antes, es una sonda dividida. En vez de tener un anticuerpo que me reconozca una parte de la proteína, yo voy a tener una sonda que me reconozca una determinada parte de mi ARN. ¿Sí? Que me va a dar luz. Que yo lo voy a poder ver como esa manchita marrón que vieron de las proteínas, lo mismo se ve en el ARN. ¿Sí? Ujú, ¿Entendieron a la técnica? Sí, Okay. es bastante similar al otro. Sí, es similar Bastante similar al otro, es algo único. que puedo ver ARN. Yo lo que quiero que se queden con eso es, quiero que vean, si quiero analizar ARN, ¿qué técnica uso? Si quiero analizar proteína, ¿qué técnica uso? ¿Sí? ¿Para qué me sirve? Para ver ausencia, presencia, cantidad. Listo. Para cuando ustedes vayan a un paper o una publicación, puedan entender lo que le están diciendo. Los detalles de la técnica son mucho más profundos y van más allá de esta clase porque necesito que tengan un background que lo van a tener en primero y en segundo para poder dárselo. Después de tercero, si podemos volver a retomar y ver con más detalles esas técnicas, lo vamos a hacer. Después, lo que es real time, lo que se hace es, yo tengo una muestra, lo vamos a hacer con lo que pasa con COVID. Yo tengo una muestra de una persona, un hisopado. Este hisopado tiene células, ¿sí? Dentro de esas células, si yo tengo virus, tengo ARN, ¿sí? Entonces, cuando a esa muestra yo la rompo tejido, rompo las células y extraigo el ARN. Me quedo con el ARN, ¿sí? Ese ARN lo paso a ADN. Después vamos a ver en el tercero por qué, pero lo paso a ADN. Con ese ADN, ¿sí? Tiene que ver un poco con la duplicación y todo eso que se puede hacer con ADN y con el ARN, pero solamente queden con eso, con que yo hago la extracción de ARN y del ARN lo paso a ADN, ¿sí? Y luego con ese ADN yo no es que tengo este chiquitito que ven acá, yo tengo algo re largo. Imagínense que el ADN es enorme, tengo esa doble cadena que ven así como tipo helicoidal, es enorme, tengo millones de esa cadena. Pero yo quiero estudiar una determinada partecita, ¿sí? Un determinado parte que me va a decir que en el caso del virus, por ejemplo, de nuevo, mi célula está infectada, mi persona está infectada, o en la extracción tengo el ARN. Yo también voy a tener el caso del genoma del virus es un poquito más chiquito, pero igual voy a tener bastante cantidad. Yo quiero una partecita, ¿sí? Con PCR, la PCR me permite amplificar un determinado fragmento, que yo se lo había dicho en la primera clase, les había nombrado la PCR. La PCR es una técnica de biología molecular y que un técnico de biotecnología la tiene que saber. La PCR amplifica un determinado fragmento, ¿sí? ¿Ven? Eso me permite hacer como muchas copias, pero de una determinada partecita de mi ADN, ¿sí? Y esto lo puedo detectar. Ahora les muestro. Sí, me deja, no me deja. Copia de dirección. Ahora ahí se abre. Para que lo vean así como en grande qué es lo que pasa. No. No me hizo caso. Bien.
Está todo en castellano porque van a ver que la mayoría de las técnicas lamentablemente están en inglés. Pero ven, yo lo tengo. Tengo mi muestra. Acá les muestro una aplicación. Y yo quiero amplificar una determinada partecita, ¿sí? La técnica me permite amplificar esa partecita de mi ADN. Justamente tiene que ser doble cadena y ADN, ¿sí? No puedo trabajar con el ARN, por eso es que paso de ARN a ADN. Ahora, cuando esta muestra de ADN se empieza a duplicar, en el caso de la real time, ¿sí? Nosotros vamos a agregarle una molécula que se llama Cybegreen o una sonda que me permite ver cómo es que se va amplificando, ¿sí? Me da luz y este aparato puede ver cómo se va amplificando, ¿sí? ¿Ven? Acá es al principio, tenía solamente una partecita de ese ADN. Después se duplicó en 2, después se duplicó en 4, en 8, en 16, en 32 y así sucesivamente hasta que llega un momento que los reactivos le da más y no se puede duplicar más. Pero ven, da esta curva que cada vez que voy teniendo más cantidad de ese fragmento que amplifiqué, voy a tener más fluorescencia, ¿sí? Voy a ver más de esa luz. Sí, hay dos técnicas tipo Cybegreen y sondas, que en el caso de COVID se usa sondas, pero solamente quiero que vean que lo que yo veo en esta técnica de real time se llama tiempo real porque yo estoy viendo la reacción de amplificación en el tiempo que se está produciendo, ¿sí? ¿Lo entienden? Más Sí. o menos. Entonces, yo lo que voy a ver, cómo es que después yo analizo esto. Lo que yo voy a ver son... Ay, no te tildes, por favor. Ahí empezamos con las cosas que odio de virtual. Yo lo que voy a ver es esto. Voy a ver una curva. Y yo lo que voy a marcar en mi programa es un umbral. Es esta barrita. Y donde es un umbral donde que tienen que tener también, conciencia donde pone el umbral, tienen que tener que ver, no importa. Ustedes marcan un umbral. Ese umbral, donde corta ese umbral, ahí yo voy a marcar algo que se llama CT, ¿sí? Que es la cantidad, porque acá lo que me está graficando es los ciclos en los cuales se va amplificando ese fragmento. Acá tengo un ciclo, 2 ciclos, 3 ciclos, 4 ciclos, 5 ciclos, ¿sí? Versus la fluorescencia, versus esa luz que me está generando, ¿sí? Que antes tenía la absorbancia, ¿se acuerdan? En Bradford, bueno, acá tengo fluorescencia, esa luz. Ahora, en la cantidad de ciclos que justo corta mi umbral, a eso yo le voy a llamar CT. Y con ese dato es lo que yo voy a después analizar mi real time. Yo ahora después les quería mostrar una de las mías, no las de COVID, sino las que trabajo con ratas. A ver si está. Cargas. Creo que es esta. Sí. No, esta es la de las bandas. Este es el Chemi2, este es el de las bandas. Acá está. ¿Ven? ¿Ven cómo se ve en el equipo? ¿Ven ahí? Las curvas. Sí. Bueno. Acá lo que hago es poner mi umbral acá. Ponerlo cerca de, no sé, 250, ¿sí? 200. Y cuando yo corto, ahí me va a decir en qué cantidad de ciclos tengo justo donde corté mi umbral. Y eso me lo da todo el equipo. No es que yo lo voy a hacer todo a mano. Siempre vamos a tener algún equipo que nos va a ayudar y nos va a dar los datos, ¿sí? Lo que nosotros tenemos que ir generando con todas estas técnicas es criterio. Es saber, por ejemplo, dónde pongo este umbral, ¿sí? O saber bien cómo es la técnica para saber qué es lo que pasó, por ejemplo. Porque acá dieron re lindas, pero a veces no dan lindas, a veces no te dan. Entonces tenés que saber qué es lo que te pasó. Como te digo, te vas a saber qué es lo que pasó,
le puse menos cantidad de ADN, le puse menos cantidad de polimerasa, le puse menos de otro reactivo y por eso no me dio. O sea, como técnicos tienen que leer un montón de la técnica. Yo les estoy diciendo cuál es la técnica, porque este es primer año. Pero después, cuando van avanzando, tendrían que poder en el último año saber bastante de estas técnicas y para así, cuando el día que van al laboratorio, no se quedan pasmados y decir, bueno, pero ¿qué me estás planteando? Porque van a ver que una de las salidas laborales como técnicos en biotecnología es ser CPA, que yo se los había dicho también en un video, es ser técnicos que trabajan para CONICET y tienen que tener conocimiento de estas técnicas. Así en la entrevista poder defenderse mucho mejor y poder competir contra un licenciado. Bien. Esos CT, yo ahora les muestro un Excel. Acá, por ejemplo, tengo este es un CT de un determinado ARN que pasó a ADN, ¿sí? Y fue amplificando, entonces yo lo que tengo son los numeritos del CT. Acuérdense que los CT son estos, son en donde corta mi umbral, ¿sí? Acuérdense, yo tenía una extracción de un ARN, ese ARN pasó a ADN, lo empecé a amplificar por esta técnica de PCR y la empecé a ver porque cada vez que se va amplificando se va interaccionando con algo que me da luz, con algo que me da fluorescencia. Cuando tengo cada vez tengo más de mi amplicón o más de ese fragmento, eso va aumentando, ¿sí? Y eso es lo que me da la curva. Y luego, después de la curva, yo voy a hacer un corte, al cual vamos a llamar umbral, y con ese corte yo voy a ver en mi eje X dónde corta. Por ejemplo, esta curva corta en 24, en mi umbral. Entonces el CT de esta curva violeta, pasa que ahora están todas juntas, por ejemplo, roja, corta en un CT 32. En el ciclo 32, justo corta el umbral. Entonces tiene un CT 32, esta curva. Y con esos CT yo voy a trabajar, con esos números yo voy a trabajar para ver, por ejemplo, si mi tratamiento, por ejemplo, un tratamiento que hice, vuelvo a esta página, si el tratamiento que yo realicé a mi persona, hice un tratamiento a mi persona con un medicamento y quiero ver si incrementó esta proteína. Entonces lo que en vez de ver por Western veo si incrementó este ARN. Si incrementó este ARN, lo voy a ver con esta técnica real time, a través de estos CT. Se supone que, esto es algo para que lo vean y lo analicen, si yo tengo, ¿a ustedes qué les parece? Si yo tengo más cantidad de ARN, después cuando lo pasa a ADN, ¿voy a tener más ADN o menos ADN? ¿Hay alguien ahí? Sí. ¿Qué tal estamos? Si yo tengo, por ejemplo, yo para saber si me están entendiendo, porque sé que es complicado, es mucha información. Si yo tengo, imagínense los que no están acá presentes. Cuando vean esto me van a matar. ¿Éramos nosotros tres al final? Sí, porque al menos yo no vi a nadie más. No me llegó la notificación. Pero bueno, nada. Ellos se lo pierden. Después cuando estén en el laboratorio y frenten estas técnicas, se van a acordar. Y encima, por eso es que le pregunté a los chicos de tercero, los van a ver, pero muy por arriba, no lo van a ver así. Por eso es que también querían meterlo en esta materia para que vean cómo es que se trabaja con técnicas de biología molecular. ¿Qué es lo que van a hacer ustedes? Ustedes les van a hacer encuestas a las personas. Ustedes van a trabajar con estas muestras, analizando estos datos. Nada, entonces si yo tengo más ARN, cuando lo pase a ADN, si yo tengo más ARN, cuando lo pase a ADN, ¿voy a tener más o menos? Yo creo que más. Más, Sí. exacto. Entonces, ahora volvemos a la imagen. Bien, si yo tengo yo partí más de ARN, tengo más ADN. Si yo tengo más ADN, la amplificación va a empezar
¿Antes o después? Supuestamente antes. Antes, bien. Entonces, si yo tengo CTs más chiquitos, va a empezar antes y significa que tengo más ARN. ¿Lo entienden? Sí. Tengo más ARN, Stephanie, más ADN, va a amplificar antes, entonces voy a tener CTs más chiquitos. esa verde que se te va, digamos, al sol allá arriba. Sí. Eso Ese- puede ser que hubo más, eso puede ser una cuestión de reactivos. que le hayas agregado mucho más. Sí, o algo que pasó, no se mezcló o algo, pero tiene que ver con algo de los reactivos. Lo que te dice la concentración, lo que te da te dice que si tenés más cantidad de ARN o ADN, es una cuestión de si te da, si empieza antes, o sea, si tiene, por ejemplo, un CT de 12, si yo justo le corto el umbral, me da un ciclo 12, o sea, tengo un CT de 12, este va a tener más cantidad de ARN, acá son muchas, no es una muestra, va a tener más cantidad, estas muestras van a tener más cantidad de ARN que estas, que tengan un CT de 24. ¿Por qué? Porque tenían menos ARN, tenían menos ADN, entonces empiezan a amplificar después. ¿Los colores tienen algo que ver? Los colores me muestran cada una de las muestras, porque yo acá hago casi 100 muestras. Uf. Wow. Pero porque son por, no sé, muestras. 100, pero porque hay triples, en realidad son menos. La hago por triplicado, les pongo controles y todo, pero son 100 wells. Casi, son 96. Nosotros, por ejemplo, para lo que es, esto es para analizar una determinada expresión de una determinada proteína que analizamos por el mensajero y los analizamos por el ARN. Pero en el caso del COVID, lo que ven solamente es, por ejemplo, si ya pasa, si vos ya imagínense, si una muestra positiva que tiene bastante carga viral va a amplificar en esta zona o al final. Más al principio o al final. Si yo tengo una muestra de una persona, le hago una muestra a una persona que tiene está bastante infectada, que tiene bastante carga viral, mi CT va a estar más al principio. Claro. Voy a tener, por ejemplo, un CT de 12. Ahora una persona que esté menos infectada, que tenga menor carga viral, va a estar acá en el 38, porque va a tener menos ARN, va a ser menos ADN y va a amplificar menos. Va a empezar a amplificar más tarde. ¿Cuántas horas necesitas para que empiece, digamos, a activarse, saber vos si tiene o no el virus? ¿Cuántas horas necesitas? No, primero tenés que tener los síntomas. Después de tener los síntomas, que ahora fíjense porque cambiaron, no solamente ahora es con fiebre, también es con otros síntomas. Si vos tenés síntomas y también estuviste con personas que sí han dado positivo, ahí te hacen un hisopado y pasan las muestras a nosotros, bueno, o al Malorano o a quien sea. Nosotros hacemos una extracción de ARN. Tardamos un día, depende de la cantidad de muestras. Pero tardamos sí o sí siempre es un día, no es que en un par de horas vos ya sabés si esa persona pasa que tiene no es lo mismo que te entreguen 5 muestras que 20, o que 30, o que 100. Es en la manipulación de la técnica. No es lo mismo hacer la extracción de ARN de 5 muestras que de 100. Te va a llevar mucho más tiempo. Pero la extracción de ARN en sí te lleva 1 hora, ponele, rápido, con 5 o 10 muestras, 1 hora, hora y media. Y lo que es después la reacción esta que están viendo, porque acá se hace la reacción que nosotros tenemos, era que yo le dije que hay que pasar de ARN a ADN. Sí. Eso es una reacción. Y después la amplificación es otra. En el caso de los kits que nosotros usamos, hacen las dos reacciones al mismo tiempo. Y esas dos reacciones, más el preparado de las muestras, lleva más o menos cerca de 2 o 3 horas. O sea que tienen 3 horas y 1 hora y media. O sea que son 5 o 6 horas. Claro, pero si imaginen que ustedes le vienen como 100 muestras. No van a tardar eso, van a tardar mucho más. Pero la idea es que cuando te lleguen las muestras más o menos al mediodía, nosotros tenemos el resultado al otro día. O a la noche o al otro día.
Pero esta es una técnica mucho más rápida que el Western blot, por ejemplo, que tarda 2 o 3 días. Y a veces en las publicaciones, hablando no solo de diagnóstico, en las publicaciones te piden las dos técnicas. Por ejemplo, es decir, bueno, un medicamento me aumenta la concentración de esta proteína. Entonces tenés que verlo tanto por mensajero, por ARN y por proteína. Tenés que mostrarle por las dos técnicas. Por ejemplo, mostrarle que tu proteína amplifica antes, o sea, decir, bueno, sí, con mi tratamiento, el ARN de esa proteína me va a amplificar antes, va a tener CT más chiquititos, y a su vez yo voy a ver esa manchita en el Western mucho más intensa. ¿Sí? ¿Lo entienden? Sí. Sí. Sí, profe. ¿Entienden de lo diagnóstico? ¿Sí? En el diagnóstico no vemos cantidad, sino más presencia y ausencia, y como es una técnica, imagínense que nosotros podemos llegar a ver en una célula con los real time hasta 10 moléculas de ARN. ¿Saben lo que es 10 moléculas de ARN? Casi nada, es una técnica re sensible. A veces el problema con el diagnóstico que pasan estos falsos negativos tiene que ver con no la técnica de esto, sino la forma que toma el hisopado. Si el hisopado justo no le están tomando a las células que están infectadas, no voy a poder hacer la extracción del ARN del virus, no voy a tener ARN, pero ahora justo si el hisopado lo hacen bien, voy a poder ver si esa célula está infectada porque puedo ver hasta 10 moléculas. Bien. Ya vimos la parte de ARN, ahora vamos a ver lo que es ADN. ADN es, si ya entendieron lo que es ARN, ADN les va a parecer una tontera. ADN también, hacemos la extracción, hacemos la medición, lo mismo que por nanodrop, y podemos hacer lo mismo. Pero en vez de llamarse Western como proteína o Norden como ARN, se llama Southern blot. Vieron que es como las orientaciones. Ajá. Sur, oeste y norte. Y por otro lado, también para ver el ARN, para ver, ay, perdón, acá me quedó ARN, este es ADN. Ah, no. Ahí está. No, pasé mal. Ahí está. Para ver un ADN específico, perdón, me quedó ARN, para ver un estudio de un ADN específico en el caso de ADN, podemos también hacerlo por PCR. Puede ser por real time o por una PCR común. La PCR común, vieron que la real time yo veo a lo largo de mi amplificación, ¿sí? En la PCR común no, la veo al final. Al final lo que hago es, con mi tubito de reacción, lo siembro en un gel y veo presencia o ausencia, que ahora lo vamos a ver. Sauder es lo mismo. Tengo la extracción de ADN, lo paso en un gel, también corre por tamaño, lo paso a una membrana, luego esa membrana la uno con una sonda y me da una manchita. Y la manchita la analizo, por ejemplo, como técnicas como el ImageJ, ¿sí? Que me va a dar un número. Ese número me va a permitir cuantificarlo. O sea, si veo una manchita que es más intensa, ¿qué significa? Que voy a tener más de esa porción de ese ADN específico, ¿no? Ajá. Ok. Bien, ahora para ustedes, para la PCR, acuérdense que yo tengo todo un ADN, todo gigante, y yo quiero ver una parte específica. De nuevo, la amplifico, y al amplificarlo, yo acuérdense que no tengo como la real time algo que me dé color y puedo ver la curva. Si no tengo ese tubito, que esta técnica es más barata porque la real time es una técnica muy cara, igual que el Western blot, lo que hago es, lo siembro en un gel, lo mismo que hacemos antes para acá, o para los de las proteínas que las sembrábamos en un gel, ¿sí? Eso es como esa gelatina que les dije, pero en vez de Sí, sembrar, que tuvimos con un monocular. sí, pero en vez de sembrar proteínas, estoy sembrando ADN. Y el ADN que estoy sembrando va a ser mi parte que me amplificó. Y yo sé el tamaño que me tiene que dar, porque ya van a ver después en bioinformática que ustedes diseñan todo. Esto lo pueden diseñar ustedes a dónde quiero que me levante, ¿sí? Y saben cuál es el tamaño del fragmentito que yo voy a levantar de mi ADN específico de toda esa cadena larga, ¿sí? Entonces, por ejemplo, este tiene, por ejemplo, cercano a los 2500 pares, un determinado tamaño, ¿sí?
Entonces, si me amplificó, yo voy a ver la manchita. ¿Esto cómo lo veo? Porque acuérdense que la forma que lo veíamos antes era con anticuerpos o sondas. Pero acá, como no solamente voy a tener un amplicón, voy a tener un ADN, no es que voy a tener una cantidad enorme como pasaba antes, lo puedo hacer con una técnica en la cual marcamos, que se llama con bromuro de tirio o con Cybergreen. Lo que hacemos es teñir esto, ponerlo con bromuro de tirio, y si trabajan con bromuro de tirio, el bromuro de tirio es cancerígeno. Tienen que tener mucho cuidado, tienen que usar guantes y ser muy cuidadosos porque a veces algunas personas van a ver, no importa, usarlo así, no. Siempre que trabajan con estas cosas que se intercalan con el ADN o que siempre trabajen con guantes para cuidarse ustedes. Bien, entonces yo lo que voy a ver, ¿ustedes a qué le parece? ¿Que la 2 o yo quiero ver, le hago un caso. Yo quiero saber si, ¿por qué? Porque nosotros antes, ¿por qué quiero ver el ADN? Puede ser por varias cosas, por diagnóstico. Vamos para atrás. Porque acuérdense que yo puedo ver proteína, ARN o ADN, ¿sí? Yo sí quiero ver, por ejemplo, si mi tratamiento, si yo hice una modificación en el cual yo inserté una secuencia para que me haga una proteína foránea, como la que les hablaba de la soja transgénica, en el cual yo le ponía la información genética para que me produzca una proteína que me genere resistencia contra un herbicida. Entonces, yo para saber si yo pude insertarlo en mi ADN, puedo hacer una PCR, en la cual amplifico solamente, porque yo después van a ver que puedo elegir en dónde me amplifique, con el primers. Después eso en mi informática van a ver cómo se diseña y todo. Pero yo lo que puedo hacer es, bueno, yo inserté acá esta información genética. ¿Cómo sé si lo inserté o no? Porque yo van a ver que son todos así, microscópicos, y yo no lo puedo ver. No es que veo el ADN y sí, se insertó mi secuencia. No. ¿Cómo lo veo? Lo hago con esto, amplificando y, por ejemplo, imaginémonos cómo me gustaría tener un laboratorio y un pizarrón. Imaginémonos de que este justo es el inserto de ADN que yo le puse a esa secuencia de ADN para poder hacer mi proteína extra en mi planta para que sea resistente al herbicida. ¿Sí? Entonces yo agarré una planta a la cual le hice esa modificación genética y le hago la extracción de ADN y empiezo a hacer la amplificación. Si yo logré insertar esa secuencia foránea a mi planta, ¿voy a poder amplificar o no esa secuencia? ¿Sí o no? Yo para ver si vienen conmigo. Profe, ¿esos colores que se ven en el centro son las diferentes intensidades para lo que estás diciendo ahora? No, esto se llama, me puso diferentes colores porque estos son los primers. No es el que estás marcando ahora. Esas mismas, sí, son intensidades. Sí, por eso, yo tengo una planta a la cual le agregué una secuencia para que pueda producir una proteína, una secuencia de ADN, para que me produzca una proteína que me haga resistente a un herbicida. Si yo amplifico yo lo que hago es esa planta a la cual creo que le hice esa modificación, hago una extracción del ADN. Sí, y hacer todo ese proceso. Trato de amplificar ese pedacito. Entonces, en la planta 2, logré insertar. Parece que no sé, yo veo todo. No, pareciera que no. No. En el 3, logré más insertar que en el 4. Sí. Sí. Listo, bien, vamos. Sí, por eso no sabía si era eso lo que querías decir, porque supuestamente el 6 pareciera como que fuera el que más se intensificó. Claro, puede ser que tiene más secuencias de ADN, tiene más ADN, o sea, como que insertó en más lugares. ¿Sí? Pero eso después lo van a ver mucho en biotecnología vegetal y en biología. Pero yo lo que quiero es que se queden con ese concepto. ¿Cómo podemos ver
esa modificación que hacemos a nivel biotecnológico o a nivel medicamento, esa intervención que hacemos en un organismo vivo, cómo podemos ver esa expresión, ya sea en proteína, ARN o ADN, ¿sí? Bueno, la de microarray no se la voy a dar porque se le iba a dar, pero no quiero, pues ya se está haciendo muy tarde. Pero después, les prometo que cuando lleguen a tercero, les voy a mostrar lo que es la técnica de microarray y les va a encantar. Pero la idea es de que con estos datos que les estoy mostrando, es que nosotros lo que vamos a hacer como biotecnólogos, usualmente vamos a trabajar con este tipo de muestras. Vamos a trabajar con el ADN, con el ARN, con la proteína, con las células. Por eso es que les pido que puedan ver, si ven el video que les hice de la clase anterior, van a ver cómo es que se trabaja con las células. Bien. O sea, que entonces vamos a ver si con nuestra intervención, ya sea en un animal, en una planta o en un humano, podemos hacer modificaciones que afectan el funcionamiento. ¿Y en dónde lo vemos? En las proteínas, en el ARN o en el ADN. ¿Sí? Bien. Escucha, creo que no lo borré, pero en el caso de de haberlo borrado, te escribo si me lo mandás de nuevo. ¿Qué cosa? El video anterior. Ah, sí, sí, sí. Porque el Power sí, siempre los agarro, los copio y todo, pero ese video era medio largo, no lo quise dar. Creo que Sí, no lo vi. hice largo porque les presenté, porque justamente iba despacio con las técnicas, como este también se hizo 2 horas. Los chicos no lo van a ver, pero bueno, al menos igual lo grabé, porque el que quiera verlo, ay, quiero volver a ustedes. Igual yo te sigo en YouTube, así que ¿Se dice en YouTube? sí. ¿No se veían no viste el PowerPoint el anterior? No sé, sí, vieron el Sí, filcito. sí. Ah, ok, ahí bueno. Igual no, creo que volví. Ahí volví. Ahí está. Bueno, ¿qué les pareció la clase? Bien, Buenísimo. pero un poquito complicada. Más que nada, imaginarte todo. Es como que uno se imagina y no, Sí, por eso es que le no. mostré los videitos. Si Sí, quieren, yo claro. le dejé los links de los videos para que los vean mejor. Yo Pero no está sé si bueno porque uno se saca las dudas en el momento, y eso es positivo. Sí, yo porque así sé si me van, porque es un tema que no sé qué base tienen ustedes, que capaz que si vieron proteínas, vieron ARN, vieron transcripción, traducción, esto les parece, por ejemplo, hay una persona del grupo que es biotecnólogo, la que está por recibirse licenciado en biotecnología, Ajá. que tiene una base, o otra persona que capaz que, no sé si, porque no me acuerdo con quién hablé, estaba estudiando medicina, no sé si Elizabeth, No. ¿puede ser vos? No, yo no. Ah, hay una chica que también está estudiando medicina a la vez, y capaz que tiene ya concepto. No sé, ¿ustedes por qué se inscribieron acá? Como te para que voy a terminar con la grabación. Ya. Ahora si quieren